Por favor, al escenario. Fuerte el aplauso para Aurelio Nuño. Porque Aurelio Nuño también es puro Sinaloa y todos somos PRI. Vamos a ceder el uso de la voz al licenciado Paul Hospital, presidente de ICADEP. Adelante. Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, no, como que se me durmieron después de comer. Les pregunto nuevamente, jóvenes, ¿cómo están? Esa es la fuerza de la Escuela de Cuadros, que hoy recibe a quien se encarga de la formación también de la educación en el sector público. Miren, si entendiéramos al PRI como un país, pues el ICADEP sería precisamente su sistema educativo. Y aquí, señor secretario, tiene usted a la selección de los mejores jóvenes del PRI. De más de 6,500 registros que tuvimos, seleccionamos a 423 jóvenes que pasaron distintas pruebas y fueron acreedores para estar aquí. Tiene ante usted a los jóvenes brillantes de la Escuela Nacional de Cuadros. Y hablando de jóvenes brillantes, precisamente nos decía el secretario que él a sus 33 o 34 años fue partícipe de construir la historia de las próximas décadas de México. Fue pieza fundamental para el Pacto por México. Cuando regresó la política a Los Pinos el 2 de diciembre y se firmó un pacto por el futuro de este país, y el secretario a sus 34 años fue parte de él. Bienvenido, señor secretario, es un honor y una inspiración para los jóvenes. Gracias, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es para mí un verdadero gusto y honor estar el día de hoy con todos ustedes en este bellísimo puerto de Mazatlán y en este gran estado de Sinaloa. Muchas gracias a Paul Hospital por esta invitación. Fernanda, muchas gracias por permitirme estar una vez más con una generación, la cuarta generación de nuestra Escuela Nacional de Cuadros. Muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes por su trabajo, por su esfuerzo y por llegar a donde han llegado. Quiero saludar también con mucho gusto y con mucho aprecio al señor gobernador Quirino, amigo, muchas gracias por recibirnos en tu tierra. Saludos a la primera dama, muchas gracias, señora, por recibirnos. Y por supuesto saludar a la secretaria general de nuestro partido, Claudia, muchas gracias por estar aquí. Y al presidente de nuestro partido, Enrique, muchas gracias por estar hoy aquí y por recibirnos a todos ustedes. Saludar, por supuesto, a los senadores y senadoras del estado de Sinaloa que nos acompañan. Muchas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros, a miembros destacados de nuestro partido, diputadas, diputados y a todos y cada uno de ustedes por el día de hoy estar aquí y acompañarnos, compañeros en el gobierno, funcionarios que el día de hoy nos acompañan. A todos, muchas gracias por estar aquí y por estar trabajando juntos por el futuro de nuestro partido y por el futuro de México. Déjenme empezar con algo que algunos de los que tuve la fortuna de estar con ustedes en la asamblea de nuestro partido, lo dije, pero que para mí es muy importante, porque cada vez que estoy en un evento de nuestro partido, me lleno de orgullo y me lleno además personalmente, y permítanme aquí hablar de una experiencia personal, de una gran felicidad y de un gran orgullo. Como cada uno de ustedes, yo tengo a nuestro partido, al PRI, en el corazón, pero lo tengo también en la memoria. Seguramente, como la mayoría de sus antepasados, mi bisabuelo peleó en la Revolución. Mi bisabuelo peleó al lado de Emiliano Zapata y después peleó al lado del general Calles y del general Obregón. Y como muchos otros mexicanos, en 1929 fue uno
de los miles de fundadores anónimos del PNR, de nuestro partido. Y por eso, casi 100 años después, que un servidor pueda tener el honor y el privilegio de hablar en cualquier tribuna de nuestro partido, es para mí un honor que me llena de emoción. Muchas gracias por tenerme hoy aquí con cada uno de ustedes. Los tigres, aquí están los tigres. ¿Y los osos? ¿Dónde están los osos? ¿Y los jaguares? Eso. A ver, más fuerte, que no los escucho. Los lobos, ¿dónde están los lobos? Ballenas. Quetzales. Conejos. Los búhos. Los leopardos. Águilas, ¿dónde están las águilas? Las abejas. Fuerte. Los halcones. Los elefantes. Pues más, con este entusiasmo es para mí un verdadero honor y privilegio estar con ustedes. Y además déjenme decirles algo. Esta es la cuarta generación y es la cuarta vez que he podido estar con ustedes. Y déjenme decirles que de estas generaciones salen jóvenes, priistas, mexicanos de un gran talento, con una gran vocación. Y lo sé no solo porque los he conocido, sino porque muchos de sus compañeros de las generaciones anteriores, muchos de los mejores promedios, hoy tengo el honor de que trabajan y son compañeros de trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Y los conocimos aquí, en la Escuela de Cuadros. Y por eso déjenme platicarles que, aunque no lo crean, hace no mucho, cuando más o menos tendría la edad de muchos de ustedes, con esa misma pasión que les veo a ustedes, con esas mismas ganas de aportarle a nuestro partido, de aportarle a nuestro país, de trabajar para cambiar a México, tuve una de las mayores oportunidades de mi vida, y que fui y tuve el privilegio de conocer a un gran sinaloense, a quien en ese entonces era el líder de nuestro partido en el Senado, Enrique Jackson. Un sinaloense al que todos queremos mucho. Aquí veo muchos de sus compañeros. Démosle un fuerte aplauso, aunque no está aquí, al senador Enrique Jackson. Y tuve la oportunidad y el honor de que me invitara a trabajar con él. Y siendo muy joven como ustedes, ahí empecé a labrar un camino en el servicio público y en la política. Un camino y oportunidades que se me abrieron, como a muchos de ustedes, gracias a la generosidad que tuvo Enrique Jackson con un servidor, pero gracias también, como ustedes, a la educación. Yo provengo de una familia de clase media en donde no hay nada más importante que la educación. Mi mamá es profesora universitaria, es antropóloga y es historiadora,
tiene más de 40 años siendo profesora investigadora en la UNAM, y los valores en mi casa siempre han sido que a través de la educación uno puede conseguir sus sueños, puede transformar su vida y puede transformar a México. Y fue precisamente también con el apoyo del senador Enrique Jackson que se me abrieron otras puertas y me gané una beca para ir a estudiar al extranjero, y cuando regresé, la generosidad de otro gran mexicano, de uno de los mayores líderes que ha tenido nuestro país, nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Tuve el honor y la fortuna de poder incorporarme a trabajar con él. Peña, 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 Peña. Y así es como he tenido una de las grandes virtudes, o más, una de las grandes alegrías que se pueden tener en la vida. Y es que te den la oportunidad de dedicarte a lo que más te gusta, a tu pasión. Que como la de ustedes, es la pasión del servicio público, la pasión de la política, la pasión de trabajar para cambiar y seguir transformando a México. Y decía hace unos momentos que todo eso se logra con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, por supuesto, gracias a la generosidad de mucha gente que nos ayuda en nuestra vida, pero se logra con educación. Y no en vano, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siempre ha dicho que de todas las reformas estructurales, que todas son fundamentales para la transformación y convertir, y ahorita hablaremos de esto, a México en una potencia, la más importante ha sido precisamente la reforma educativa. Porque la reforma educativa está sentando las bases para que México pueda ser una nación plenamente libre, en la que cada uno de las mexicanas y de los mexicanos pueda hacer y escoger la vida que más le guste, que tenga las herramientas porque tuvo la capacidad de tener una educación de calidad que le permita abrirse el camino que quiera, hacer la vida que quiere ser. Ese es al final del día el último objetivo del desarrollo, tener una libertad plena para que cada quien pueda desarrollar su propio proyecto de vida, para que cada quien pueda escoger lo que quiere hacer, y ese es el poder que tiene la educación. Nelson Mandela decía que el arma más poderosa para transformar al mundo es la educación. Y sin lugar a dudas, por eso esta transformación es la que le va a permitir a México cambiar y a través de la fuerza de la educación crear una potencia como queremos en el siglo XXI. Y por eso lo que más quiero es poder tener preguntas con ustedes, que hagamos un diálogo, que podamos intercambiar puntos de vista. Pero antes de eso, y les prometo intentar ser lo más breve, déjenme platicarles brevemente en qué está la reforma educativa y además de esto que todos los que estamos aquí compartimos, de que es a través de la educación como vamos a poder seguir cambiando y transformando a México, compartirles por qué esta reforma es fundamental para dos cosas que desde mi punto de vista son los dos grandes retos de México para el futuro. Cómo vamos a enfrentar el cambio tecnológico y cómo nos vamos a preparar para ser una potencia en el siglo XXI, como lo decía hace un momento. Como lo dijo el presidente de la República al terminar su último informe de gobierno. Estamos convencidos de que el siglo XXI será el gran siglo de México, y lo será en gran medida a través de la educación. Y déjenme aquí retomar, porque a veces perdemos de vista dónde estábamos. La reforma educativa es una reforma que transforma todo nuestro sistema de educación. Hoy, para ser maestro, se tiene que hacer un concurso nacional y llegan
los que estén demostrando que tienen los mejores conocimientos y aptitudes para llegar. Hoy, los maestros que quieren ser directores tienen que concursar sus plazas. Hoy, los maestros que quieren ser subdirectores también lo tienen que hacer. Y eso es en justicia de los maestros que van a poder hacer una carrera a partir de su propio esfuerzo y de su propio mérito, y por supuesto en beneficio de los alumnos, que podrán tener a los mejores maestros en las aulas, enseñándolos y ayudándolos a conseguir sus sueños. Hoy, con el nuevo modelo educativo, estamos transformando la pedagogía en nuestras aulas para pasar de una pedagogía que estaba centrada, como era en el siglo XX, en la memoria, pero ahora, además de la memoria, que es muy importante, estamos pasando a que los niños aprendan a aprender, a que puedan razonar, discernir, formular hipótesis, entender desde muy pequeños un mundo complejo que es al que se van a enfrentar, un mundo cambiante. Hoy tenemos un proyecto muy ambicioso para que dentro de 20 años todo el sistema de educación pública de nuestro país sea bilingüe o trilingüe. Es decir, para quien habla una lengua materna distinta al español, se puede educar en su lengua, el español y el inglés. Y cuando hablo de un sistema bilingüe me estoy refiriendo a que en 20 años todas las maestras y los maestros del sistema de educación pública de nuestro país hablarán inglés y serán bilingües, y con eso vamos a darle una transformación extraordinaria a nuestro país y vamos a abrir las puertas de un universo extraordinario a nuestros niños y a nuestras niñas. Bueno, todo esto, que de manera muy compacta y resumida es la reforma y el nuevo modelo educativo, con sus nuevos planes de estudio, sus nuevos libros, etcétera. Hace tan solo un año, un poco más de un año, y ustedes lo recordarán, vivió uno de los momentos más críticos. ¿Por qué? Porque esta es una reforma que, como toda reforma profunda, afectó intereses. Afectó intereses de ciertos liderazgos de la coordinadora que no querían perder sus privilegios, que querían seguir controlando un sistema de venta y de herencia de plazas, que querían seguir controlando la vida del maestro y que su ascenso fuera de acuerdo a criterios políticos y no de acuerdo a criterios académicos o pedagógicos. Y por esa razón se opusieron a la reforma. Y hace un poco más de un año teníamos un paro en casi todas las escuelas de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, dejando a millones de niñas y de niños sin clases. Pero no solo eso. En Michoacán teníamos las vías del tren del puerto Lázaro Cárdenas bloqueadas, generando un grave problema económico para el país, porque es uno de los puertos más grandes que lleva mercancías para la industria automotriz y aeronáutica del Bajío, del centro y del norte del país. En Guerrero teníamos un día sí y otro también bloqueada la carretera del Sol que comunica la Ciudad de México con Acapulco. En Oaxaca teníamos más de 80 bloqueos carreteros. Había pueblos que quedaron totalmente incomunicados y que tuvimos que hacer un puente aéreo para llevar alimentos. Y en Chiapas teníamos bloqueada la frontera con Guatemala y el paso entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Ese era el escenario. Y en ese escenario hubo muchas voces que decían que había mejor que acabar con la reforma educativa, o que había que suavizarla, que había que cambiarla, o que había que implementarla en todo el país y no en esas entidades. Y la respuesta de nuestro presidente, del presidente Enrique Peña Nieto, fue una respuesta como ha sido su gobierno. Una respuesta con visión, con un enorme compromiso, con un enorme temple y con una gran serenidad. Y la decisión fue que la reforma seguía adelante y que ningún interés por conservar viejos privilegios iba a frenar
una transformación fundamental para los niños y para las niñas de nuestro país. Y a un poco más de un año de esa decisión, hoy, afortunadamente, ya no hay paros, todas las niñas y los niños de estas 4 entidades están en clases. Por primera vez en más de 20 años no tuvimos un paro el 15 de mayo, que siempre se usaba de pretexto para tener un paro por la coordinadora. El ciclo escolar que arrancó en agosto se pudo arrancar sin ningún problema en estas 4 entidades, y todo esto se hizo con la reforma avanzando. Todos los normalistas de estas 4 entidades ya se han evaluado, incluyendo a los jóvenes que egresaron de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero no solo eso, todos los maestros que quedaban pendientes de evaluarse de estas entidades lo hicieron. El 98% de los maestros de Michoacán, más del 100% de los maestros pendientes de Guerrero. ¿Por qué? Porque también se sumaron voluntarios. El 90% de los de Oaxaca y el 99.4% de los de Chiapas. Y hoy, la transformación más importante del país camina y camina bien desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Y eso ha sido gracias a la convicción que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto. Y déjenme concluir, ahora sí, y perdónenme que me alargué, pero es algo que tenemos que valorar los priistas, ese empeño que ha tenido nuestro presidente en que, a pesar de los costos, los grandes proyectos de nación y de este país siguen y seguirán y van hacia adelante. Pero todo esto, todo este esfuerzo, que por supuesto, y eso ustedes lo saben, no tiene otro objetivo más que los niños, las niñas y los jóvenes de México tengan un mejor futuro, tiene que ver con 2 cosas muy importantes. Lo primero es algo de lo que muy poca gente habla, pero que es el mayor reto que vamos a tener como país en los próximos años. Como país y como sociedad en general, en el mundo, pero que va a ser particularmente importante para México: el cambio tecnológico. Más o menos en 15 años, el 30% de los empleos que hoy se tienen en industrias que hacen de nuestro país una potencia, como la automotriz o la aeroespacial, van a mecanizarse totalmente. Y eso va a generar una transformación del mercado laboral extraordinaria. Y si México no está preparado para ese momento, los niveles de desempleo que vamos a tener en nuestro país van a generar una crisis. Negar este problema, como lo han hecho otros vecinos nuestros, pensando en una visión populista que se puede regresar al pasado y que se puede regresar a las formas de producción de la posguerra, es simplemente negar una realidad que tenemos enfrente. Pero no tiene por qué ser una realidad catastrófica. Si no nos preparamos, lo va a ser. Pero así como va a haber muchos empleos que se van a acabar, van a surgir otros. Les pongo un ejemplo nada más, que es de su generación. La cantidad de empleos que va a generar lo que hoy se conoce como el Big Data, en programación y en estadística, por ejemplo, va a ser extraordinario. El análisis de datos se va a necesitar para todo, para el gobierno, para la política, para el sector privado, para todo lo que ustedes quieran, y va a generar una gran demanda de empleos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los empleos que se van a requerir en 15 años son empleos de un alto nivel educativo. Y por eso la reforma educativa es el primer paso de la transformación más importante de nuestro país. Y lo que les decía hace un momento, ese va a ser también el paso para que México sea una potencia. Tenemos todo para ser una potencia en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque somos herederos de una cultura milenaria, una cultura, muchas culturas prehispánicas que se fusionaron con la cultura española, que a su vez eran muchas otras culturas. Era la Grecia clásica, Roma, la cultura árabe, el Mediterráneo, todos fusionados. Y eso generó una potencia que pocas naciones tienen, que creó algunas de las ciudades barrocas más bellas del mundo,
que hizo científicos como Sigüenza y Góngora, o intelectuales como Sor Juana Inés de la Cruz. Y tuvimos después más migraciones de todo el mundo, y vino nuestra revolución, que cambió a nuestro país, que le dio una gran potencia con los muralistas, con un movimiento artístico, educativo, que no tuvo par en nuestro continente. Después nos abrimos al mundo y nos democratizamos. Y después llegaron las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. Reformas que nos van a permitir tener un mejor capital humano, que nos va a permitir tener insumos energéticos más baratos y ecológicos para ser competitivos, que nos va a permitir seguir teniendo tarifas de internet más bajas, de calidad y que lleguen a todos lados, que nos va a permitir tener más crédito, en fin. Tenemos todo para ser una gran potencia en el siglo XXI y lo que necesitamos y lo que requerimos es educación, educación y más educación junto con la gran capacidad que tenemos los mexicanos de innovar. Y de esa manera, no tengan duda que, como lo dijo el presidente de la República, el siglo XXI será el gran siglo de México. Y sin duda, además, lo será con un gobierno priista que continuará con las reformas del presidente Peña Nieto. Muchas gracias. Muy bien, le toca a los osos. ¿Los había escuchado por aquí? ¿Osos? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joel Benjamín Morales. Soy del estado de Zacatecas. Secretario, mucho gusto saludarle. Con su permiso, me permito preguntarle cómo implementará la inclusión de alumnos con discapacidad en las zonas rurales y urbanas donde la infraestructura educativa no es la adecuada para la atención de los mismos. Gracias. Gracias, Benjamín. Los perros. Gracias. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes. En primera instancia, comentarle que soy una de las personas más agradecidas con la reforma educativa de nuestro presidente. Orgullosamente soy maestra de telesecundaria en el estado de Morelos y obtuve mi plaza a través del concurso de oposición 2014. Bien. Comentarle también que los jóvenes estamos dispuestos a la participación y a la evaluación. Nos evaluaron en el primer año en el examen diagnóstico, en el segundo en el de permanencia y en este tercer año presenté examen de promoción a la dirección, obteniendo el lugar número 30 y en espera de asignación de clave. Así como lo comento que estamos preocupados y estamos también ocupados en la evaluación, me preocupa el hecho de que el pasado 19 de septiembre nuestro estado fue azotado por un fuerte sismo. Por ello, en el estado tenemos menos del 50% de las escuelas funcionando en este momento. Quiero pedirle que intervenga porque, como usted sabe, llevamos 17 años siendo oposición en Morelos y nuestro gobernador no está haciendo nada por la educación. Muchísimas gracias. Gracias, Xochitl. Gracias. Los quetzales. ¿Dónde están? Gracias. Buenas tardes, señor secretario. Mi nombre es Miguel Ángel Costilla, represento el estado de Guerrero y el equipo de los quetzales. Más que una pregunta, me gustaría hacer una propuesta que he comentado y debatido en diferentes ámbitos respecto a la educación desde la infancia,
Hay un punto que muy poco se toca y que creo que tiene mucho impacto en los problemas sociales de la sociedad, que es que a los niños, si bien se les enseña cuestiones de matemáticas, geografía, etcétera, no se enseña el control emocional. Tenemos una sociedad que fácilmente se deja llevar por los impulsos, que eso repercute en que somos muy cerrados en cuanto al diálogo y solucionar los problemas de forma pacífica. Todo desde la niñez se quiere llevar a los golpes y eso se manifiesta aún en la política actual y en los problemas sociales de afuera. Entonces, la propuesta que yo hago es que se implementen no solamente de forma teórica, sino de forma práctica un sistema que enseñe el autocontrol desde la infancia, para que como adultos podamos ser personas de poder, capaces de controlar a nosotros mismos y así a nuestro entorno. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me repites tu nombre, perdón? Miguel Ángel Costilla. Gracias, Miguel Ángel. Siguen los Lobos. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes. Itzel Sayago de Martínez de la Torre, Veracruz, normalista y maestra de educación preescolar desde hace 6 años. Le comento brevemente, secretario, yo inicié dando clases en un jardín unitario de 3x4 de tabla. En invierno teníamos que forrarlo con cartón y plástico para que no pasara el frío, pero obviamente pues se sentía, ¿no? Después llegó un jardín completo en Martínez de la Torre, que los padres de familia fueron construyendo poco a poco, pero estaba sobre una base, la tierra se empezó a caer porque no existía un muro. El alcalde pues dijo que ya había dado ciertos recursos y que pues ya no se podía dar un poco más, que la siguiente administración se haría cargo de eso. Ahora estoy en un jardín unitario nuevamente en el municipio de Atzalan. Los niños caminan 1 hora para poder llegar. Y de verdad que los niños de las comunidades son los que nunca faltan al jardín, a la primaria e incluso a la secundaria. Existe una gran carencia en estos lugares. Existe también, comentando con otros compañeros del equipo, que tienen también familiares que son docentes, que muchas veces somos los docentes los que ponemos y tenemos que estar buscando donaciones para adquirir mesas, sillas, incluso material educativo. En mi supervisión, los maestros damos una cuota cada mes en la zona 132 de Tlapacoyan para poder mantener esta supervisión, para comprar un proyector, computadora y demás. Con esto que le comento, secretario, yo sé que la intención de la reforma educativa es muy buena. Sin embargo, ¿considera usted que México tiene las condiciones para poder aplicarla exitosamente? ¿Considera usted, secretario, que se está obteniendo los resultados que se esperaban con esta reforma en el sistema educativo mexicano? Gracias. Bueno, muchas gracias. Benjamín nos preguntaba sobre la inclusión y sobre los alumnos con los niños y los jóvenes con alguna discapacidad. El nuevo modelo educativo tiene 5 ejes y el cuarto es la inclusión, la equidad y la inclusión. Y uno de los capítulos dentro de este más importantes es precisamente el que vayamos creando escuelas totalmente inclusivas. Vamos a arrancar en este periodo escolar un programa piloto en 150 escuelas, precisamente que tengan todos los elementos para que los niños y los jóvenes con alguna discapacidad puedan convivir y puedan educarse con quienes no la tienen. ¿Qué significa eso? Significa tener la infraestructura adecuada, significa apoyar y ayudar a los maestros con capacitación, significa tener los materiales adecuados y va a ser un programa piloto que se va a evaluar durante todo este ciclo escolar y tenemos el objetivo de que a más tardar, si se continúa por el rumbo de la reforma y del nuevo modelo educativo, en el año 2030 todas las escuelas del país puedan tener este modelo y ser escuelas totalmente inclusivas, de todo tipo, escuelas urbanas, rurales, etcétera. Entonces, hay un plan, se están dando estos primeros pasos y tenemos este programa piloto.
La segunda pregunta que nos hacía Xochitl, ¿dónde está Xochitl? Maestra, felicidades. De Morelos. Efectivamente, no solo en Morelos, que es sin duda uno de los estados que más se ha afectado desafortunadamente, sino tenemos 10 entidades que por los 2 sismos tuvieron afectaciones en escuelas. Tenemos en total 16,000 escuelas que tienen algún tipo de afectación, 11,000 que tienen daños menores afortunadamente, pero 5,000 que van a requerir de una reconstrucción parcial o una reconstrucción total. Hemos dividido todo este proceso en 3 fases. La primera fase ha sido el regreso a clases, que ha sido un regreso a clases lento, pero lo más seguro que se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos revisando escuela por escuela, con peritos, esto depende de la legislación de cada estado, pero la gente que está autorizada para hacerlo, para que dé un dictamen de seguridad estructural, y solo estamos permitiendo el regreso a las escuelas que tienen este dictamen de seguridad estructural. En el caso de Morelos será alrededor de la mitad o un poco más, porque más o menos el 40% de las escuelas de Morelos tienen algún daño. En otros lugares como la Ciudad de México podrán regresar más del 90% porque son pocas o relativamente pocas las escuelas que tienen daño. Este es un proceso que vamos a terminar el día de mañana en la mayoría de las entidades, todavía precisamente en el caso de Morelos, que se empezó un poco más tarde, las autoridades locales empezaron un poco más tarde. En el Estado de México, porque es una gran extensión, se va a tardar unos días más, pero prácticamente en todo el país, después de 3 semanas, vamos a concluir la revisión de las escuelas el día de mañana. Y entonces va a iniciar la segunda fase, que va a ser la reubicación de los alumnos que están en las escuelas que vamos a tener que reparar. Se van a reubicar en otras escuelas o en aulas temporales que vamos a empezar a poner a partir de la próxima semana, y que a más tardar el 6 de noviembre tendrán que estar listas, porque el 100% de la matrícula tendrá que estar ya de regreso en estas escuelas temporales, y finalmente iniciará la reconstrucción. Es una reconstrucción que va a tener un costo de 20,000 millones de pesos. Vamos a tener que reconstruir prácticamente 300 escuelas. Vamos a tener que hacer una reconstrucción parcial, como les decía, de 5,000 y 11,000 que tienen daños menores. 20,000 millones de pesos que afortunadamente ya tenemos gracias a parte de los recursos del programa de Escuelas al 100, que ahorita hablaré de él, del programa de la reforma educativa, de algunos seguros que teníamos, del Fonden y en algunos estados de los apoyos que están dando los gobernadores. Y en el caso de Morelos, maestra, es un caso en el que vamos a estar nosotros directamente trabajando. Sabemos los problemas por los que están pasando, las deficiencias que han existido, usted lo acaba de decir, lo sabemos y vamos a estar muy cerca. Vamos a reconstruir cada una de las escuelas de Morelos que requieren reconstruirse, lo vamos a hacer. Vamos a estar poniendo las aulas temporales y vamos a estar junto con las maestras y los maestros de Morelos, muy particularmente con las maestras y maestros de Jojutla, donde además tenemos toda una colonia de maestros que sufrió daños y estamos trabajando para apoyarlos. Pero lo que le quiero decir, maestra, además de felicitarla y de felicitarte, Xochitl, es decirte que conocemos muy bien, que estamos trabajando y que vamos a estar con todas las maestras y los maestros de Morelos. Miguel Ángel nos hablaba de algo muy importante, que hoy se conoce como las habilidades socioemocionales. Déjame decirte que es uno de los pilares también del nuevo modelo educativo, que es una de las grandes innovaciones. A partir del nuevo modelo educativo, se incluye por primera vez en el currículo precisamente lo que tú señalabas, lo que se conoce como habilidades socioemocionales. Tú lo describiste muy bien. ¿Qué es esto? Aprender desde muy chiquitos a autocontrolar las emociones, a saber convivir con los demás, saber trabajar en equipo, saber hablar en público, en fin, un conjunto de habilidades que son
igual y en muchas ocasiones más importantes que los conocimientos como las matemáticas, el lenguaje, el español, que son fundamentales, pero estas habilidades también lo son, y lo son para la vida, y por primera vez en el nuevo modelo educativo son parte ya formal del currículo. Se está preparando la capacitación para que las maestras y los maestros se familiaricen cada vez más con estos métodos, muchos los conocen muy bien, será parte también ahora de los planes de estudio de las escuelas normales del país, y eso además nos pone a la vanguardia, no solo respecto a lo que hacíamos en México, sino respecto a todo el mundo, porque somos uno de los primeros países al incluir estas habilidades socioemocionales en el currículo. Y finalmente, maestra Itzel, ¿dónde estás, maestra? Decirte en primer lugar que conocemos y que personalmente conozco, llevo un poco más de 2 años siendo secretario de Educación y todas las semanas, sin falta alguna, estoy en por lo menos 2 o 3 escuelas de todo el país. Y después de estos 2 años, puedo decir que he podido platicar con miles de maestras y de maestros, de conocer las condiciones y de los enormes esfuerzos que hacen, de la desigualdad que existe al interior de nuestro sistema educativo público, que así como tiene escuelas con infraestructura extraordinaria, tiene escuelas con la precariedad que tú acabas de describir. Y además sé, porque lo he platicado, así como tú no lo acabas de describir, muchos maestros me han platicado del esfuerzo que hacen, no solamente también de caminar largas distancias o hacer mucho tiempo en el tráfico para llegar a su escuela, del tiempo que sacrifican de su familia para calificar los trabajos, para prepararse, para estar capacitándose, que en muchas ocasiones son los propios maestros quienes ponen de su bolsa para los materiales educativos, para apoyar ese proceso educativo. Esa vocación heroica que tienen las maestras y los maestros de México es algo que conozco porque estoy hablando con ustedes y estoy recorriendo las escuelas, y es de verdad, como lo dijo Torres Bodet, un gran educador y un gran secretario de Educación, es esa vocación que hace que los maestros tengan en sus manos el futuro de la patria misma. Y desde aquí les pido a todos que demos un gran aplauso a las maestras y a los maestros de México por ese gran esfuerzo. Digo todo esto para ir directo a tu pregunta. Y déjame decirte algo que hay que decirlo. Y no es pretexto, pero también hay que decir las cosas como son. Muchos de los rezagos que tenemos en materia educativa sí tienen que ver porque nuestro sistema es muy extendido, muchas zonas rurales como las que nos has platicado en Veracruz están muy fragmentadas, etcétera. Pero también hay que decirlo con todas sus palabras. Durante 12 años, los gobiernos del PAN, los gobiernos de la derecha dejaron en el abandono la educación. Y dejaron en el abandono las escuelas, y dejaron de invertir en la infraestructura de las escuelas. ¿Por qué? Porque no les importaba. Y lo digo como lo pienso y como lo he visto. Y les doy los datos. En 12 años de gobiernos panistas se invirtió 16,000 millones de pesos en infraestructura educativa. En 12 años, 16,000 millones de pesos. Y me dirán, ¿eso es mucho o eso es poco? En los 6 años, cuando concluya el gobierno del presidente Peña, en 6 años se habrán invertido 80,000 millones de pesos en infraestructura educativa. $16,000 en 12 años, 80,000 en 6 años, y el rezago sigue. Desafortunadamente, ni con esa inversión vamos a lograr llegar a todas las escuelas. Se creó un programa nuevo, que es el programa de Escuelas al 100,
en donde se están invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales para arreglar 33,000 escuelas. Un programa que en las zonas que han sido lastimadas por el temblor lo estamos utilizando para arreglar muchas de las escuelas que ahora son las que más lo necesitan porque las tenemos en ruinas. Y estamos haciendo una gran transformación, pero efectivamente no nos va a alcanzar para llegar a todas esas escuelas como las que acabas de describir. Una razón más de por qué nuestro partido tiene que continuar en el 2018. Vamos a ganar, 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 vamos a ganar. Otra ronda. Muy bien, vamos a la segunda ronda de preguntas con el secretario. Le toca a los caballos. Gracias. Buenas tardes, Paulina Peña de Mocorito, Sinaloa. Señor secretario, en una reciente entrevista para el New York Times, el vicepresidente de Recursos Humanos de Google señala tajantemente que tener un título universitario ya no sirve de mucho. Para nosotros, que somos jóvenes universitarios o recién egresados, esta es una preocupación alarmante. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública para afrontar este panorama que es verdaderamente alarmante en nuestro país? Gracias. Gracias, Paulina. Vamos con los toros. Ahí están los toros. ¿Qué tal, secretario? Muy buenas tardes. Soy Gabriel Chávez Covarrubias, de Durango, y orgullosamente del equipo Toros. Como secretario de Educación, ¿cuáles son las decisiones más difíciles que se han tenido que tomar para que la reforma camine y funcione? ¿Y cuál fue su método para priorizarlas y resolverlas? Háblese de los paros, de la coordinadora y de todo lo que esto ha desembocado. Muchas gracias. 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 Le toca a las Águilas. Secretario, buenas noches. Soy Nicolás Arenas, también, al igual que la compañera. Hace 2 años concursé por una plaza docente y quedé en primer lugar de ese concurso. Ahora, hace un par de meses, acabo de hacer mi evaluación de permanencia, también lo aprobé. Y bueno, ahora otros 4 años más para seguir preparándonos. Ahorita una maestría en pedagogía precisamente para seguir con este tipo de preparación. Mi pregunta tiene relación en cuanto a la modalidad en la contratación del personal docente, porque ahora la ley ya no nos permite tener una doble base. Quería preguntar precisamente por qué, si luego no hay maestros, en el caso de mi CETIS donde doy clase, faltan profesores en el turno de la tarde. ¿Por qué yo no puedo concursar, o no sé si se pueda concursar, por otra plaza en el turno opuesto? Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y vamos a cerrar con los Tigres. Mira, hasta me acordé de qué lado estaban. Con el chaparrito de los Tigres. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto estar frente a usted, secretario de Educación. Mi nombre es Rodolfo Jiménez León,
Soy de formación inicial comunicólogo y hoy estudio un posgrado de innovación e intervención en la práctica educativa. En la parte del planteamiento curricular, en donde habla sobre las sociedades del conocimiento, es muy importante referirse acerca de las tecnologías de la información. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las acciones que están generando para esa disparidad que hay entre la generación de los X y los millennials y los que están enseñando? Porque en las aulas quienes enseñan las tecnologías, pues algunos son de una generación que está completamente desconectada a esas acciones, ¿no? Y la siguiente también sería la parte de la enseñanza situada. Como Díaz Barriga nos habla de que hoy el qué hacer es lo que debe de estar imperando en las aulas para que no exista esa disparidad de lo que se enseña fuera de que la escuela enseña cosas que no tienen nada que ver con la vida. Entonces, esa sería mi participación. Le felicito. También mi compañero quisiera decirle algo. Es una participación, compañero, por equipo. Gracias. Fueron los 4. Ah, perdón. Correcto. Faltan los halcones. Un participante por los halcones, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rolón, soy de Colima. ¿Me repites tu nombre, perdón? Daniel Rolón. Gracias. Soy de Colima y soy ingeniero mecatrónico, acabo de egresar hace unos meses. Mi pregunta es acerca de que mencionó sobre el Big Data, la programación y los empleos que se van a necesitar en el futuro. Si bien sabemos, el futuro pues se está aproximando muy rápido. Y sabemos que la mayoría de los empleos van a tener que ver con tecnología. Y sabemos de igual manera que la tecnología conlleva matemáticas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a hacer frente la SEP a este tipo de demandas de educación cuando hay muchas personas que aún siguen siendo apáticas a las matemáticas en el país? Cuando dicen, me gusta ese tipo de carrera, pero mejor no la estudio porque conlleva muchas matemáticas y eso no es para mí. Asimismo, a petición de mis compañeros, hacerle la solicitud para que haya más educación en cuanto a posgrados y maestrías que estén a nuestro alcance. Ya si hay algún tipo de becas que puedan ser partícipes los compañeros de aquí de la generación y que pueda apoyarnos con eso y si está a su alcance, claro. Es cuanto, gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Paulina, gracias Paulina, yo creo que no conozco esa declaración que citas, pero me parece un poco exagerada. Los títulos universitarios, por supuesto, que valen y van a seguir valiendo. Yo no habría que preocuparse por eso. Ahora, lo que sí, y era un poco, y se conecta también con esta última pregunta y lo que les decía en mi participación inicial, sin duda, el reto que vamos a estar enfrentando con esto que coloquialmente se conoce como la cuarta revolución industrial, con todo el proceso de digitalización, con todo el proceso de mecanización que se está dando, de robotización que además va muy acelerado, sin duda es un gran reto. Miren, por ejemplo, en 15 años, el trabajo que hoy hace, y esto lo sabe bien el presidente de nuestro partido porque viene del mundo de la energía, más o menos entre 10 años o 15 años, y estos procesos se pueden acelerar. Un soldador de la industria petrolera, que es, requiere de un alto nivel de especialidad, no, es un empleo que requiere de una capacidad técnica importante y sofisticada. Va a dejar de existir ese empleo porque se va a poder hacer al 100% con un robot. Entonces,
Lo que tenemos que hacer, y por eso parece lejano, es un tema del que se habla poco, que además se ha hablado poco en nuestro país, que es un tema que en otros lugares del mundo donde los está alcanzando antes el cambio tecnológico por una sola variable, porque los salarios son mucho más altos y entonces la robotización va entrando antes, lo están negando y quieren refugiarse en el populismo, como también lo quieren hacer muchos aquí en nuestro país. Si vamos por esa ruta, si nos queremos refugiar en el populismo, nos queremos refugiar en pensar que podemos regresar al pasado, nos queremos refugiar en pensar que nos podemos aislar del resto del mundo, nuestro país va a ir directo al fracaso y va a empezar a suceder lo que está sucediendo en Venezuela o en otras naciones. Por eso es tan importante que nos tomemos en serio estos grandes retos, porque además no dependen de nosotros, ahí están y los tenemos que enfrentar. Y la mejor manera de enfrentarlos es con una educación de calidad. Y por eso, una vez más, la reforma educativa, el nuevo modelo educativo, y que esto se conecte con un gran proyecto científico de innovación, con calidad también en las universidades, en los tecnológicos, y con esto aprovecho, casi estoy contestando lo mismo de la última pregunta, con posgrados en el extranjero, en muchos lugares del mundo, que los niños de México hablen inglés. Por eso es tan importante, porque ese es el mundo que está a la vuelta de la esquina. Y si lo hacemos bien, México va a ser una potencia, se los repito, estoy convencido, tenemos todo para hacerlo. Pero si no, efectivamente, no ahorita, en 15 o en 20 años, ahí sí, como tú decías, Paulina, los títulos universitarios, si no vamos por el camino que tenemos que ir, en 10 o 15 o 20 años, esos títulos universitarios no van a servir, efectivamente. Por eso tenemos que adaptarnos a una gran velocidad y por eso la respuesta para que México sea una potencia en el siglo XXI es la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología. Pero por el momento, ahorita, tu título cuenta y cuenta mucho, de eso no se preocupen, pero tenemos que seguir caminando para lograr esta gran transformación del país. Muchas gracias. Enrique, ¿dónde estás, Enrique? Que me preguntabas de las decisiones difíciles. Perdóname, Gabriel, perdóname. Gabriel. Mira, pues no sé, han sido diversas, pero pues aquí les hice un relato posiblemente de uno de los momentos más retadores del proceso de implementación de la reforma educativa, que fue cuando pues lo que aquí les platiqué y que todos vivimos en el país y que fue un momento de una gran tensión y de una gran confrontación con los intereses que no querían cambiar. Y el tener siempre la convicción de que la reforma era el camino correcto y de que precisamente por todo esto que tenemos que enfrentar como nación necesitábamos seguir adelante, fue sin duda pues uno de los momentos más críticos, pero de los cuales como gobierno nos sentimos muy orgullosos. Y de donde yo les puedo decir, más allá, tú me lo preguntabas sobre mí, pero más allá de un servidor, porque además uno nunca es un buen juez de lo que uno hace, eso que lo juzguen otros. Pero lo que yo sí te puedo decir es que si yo ya me sentía muy orgulloso del presidente Enrique Peña Nieto, después de ver su determinación, su firmeza, su visión de futuro, su compromiso con ustedes, con los jóvenes y con los niños de México, y su temple para determinar y decidir que a pesar de todos los problemas que vivíamos, a pesar de tener todos los bloqueos que teníamos, la ruta del cambio educativo tenía que continuar, me hizo estar aún todavía más plenamente orgulloso y convencido de que tengo el honor y la fortuna de trabajar para uno de los grandes líderes del siglo XXI, que es el presidente Enrique Peña Nieto. Nicolás, maestro, ¿dónde estás?
Primero, felicidades por esos resultados en las evaluaciones que son una muestra. Se muestra de muchas maneras, pero ese es un botón de muestra de tu capacidad y de tu compromiso y de tu vocación como maestro. Déjame decirte, y vemos con mucho gusto el tema. Yo te diría que no hay exprofeso una limitación para tener doble plaza con la reforma. Lo que sí se intenta es, dijéramos, donde hay otros maestros o donde no es necesario, que se le dé prioridad a otros para tener esa oportunidad. Pero en casos que efectivamente tenemos, en donde hacen falta maestros y está cerca de donde tienes tu base hoy o tu plaza, el sin lugar a dudas se puede. Así es que si ese es el caso y además más con un maestro como tú, con esas calificaciones y con ese compromiso, con mucho gusto vemos de manera específica ese tema. Y por último, Daniel, ¿dónde estás, Daniel? Bueno, ya hablamos del Big Data, etcétera, pero tú hacías sobre eso una pregunta muy específica que es muy buena, porque efectivamente para ese mundo que nos tenemos que preparar y nos tenemos que preparar muy rápido y que podamos ser la gran potencia que debemos de ser, sin duda las matemáticas son clave. No solo las matemáticas, este es un mundo en donde cada vez, y déjame plantearlo así, por este proceso de mecanización y de robotización, todo lo que tenga un trabajo rutinario tenderá a mecanizarse. Sin embargo, hay cosas que nunca jamás, por más que avance la tecnología, podrán hacer los robots, y que tiene que ver con las cosas plenamente humanas, y que tiene que ver precisamente con el razonamiento humano, que tiene que ver con las artes, que tiene que ver con la manera en que nos comunicamos, que tiene que ver con el pensamiento complejo, que aunque una máquina lo puede exponenciar, el origen de ese razonamiento solo puede venir del ser humano, y las matemáticas son parte de ello. Y en este mundo van a ser fundamentales, como lo van a ser, que nos decía el compañero hace un momento, las habilidades socioemocionales, como lo es la comunicación, como lo es hablar otros idiomas. Y en ese sentido, justamente, lo que estamos buscando, y otra vez, y perdónenme que regrese a lo mismo, pero ahí es donde están muchas de las respuestas, y por eso es tan valiosa esta reforma que hizo el presidente Enrique Peña, es que como parte del nuevo modelo educativo, en donde lo que se busca es que los niños aprendan a aprender, estamos haciendo un cambio muy importante en muchas áreas. Por ejemplo, en el lenguaje, en el español, vamos a cambiar el método de alfabetización, es decir, la manera en que los niños y las niñas aprenden a leer en... Líder, muchas gracias. No nos habíamos visto desde el Congreso de la CNC. Muchas gracias por estar aquí. ¡Arriba! Y ese va a ser un cambio fundamental, porque va a ser un proceso que va a durar más tiempo y que va a permitir ayudar en algo que hoy es una realidad. Por ejemplo, en la prueba PISA, desafortunadamente, vemos que nuestros jóvenes de 15 años, un número muy importante de ellos, no pueden entender un texto. Y eso es una realidad que tenemos que cambiar. No solamente tenemos que poder distinguir letras y saber descifrar sílabas, tenemos que entender el contenido del texto y dar un paso más y ser capaces de hacer un texto argumentativo. Y eso es parte del nuevo modelo educativo. Y lo equivalente lo estamos haciendo para las matemáticas, con una cosa que tú dijiste que es absolutamente fundamental: que haya gusto por las matemáticas. En el nuevo modelo educativo lo que buscamos es que los niños y los jóvenes entiendan que las matemáticas, más allá de números y de fórmulas, es una manera de pensar, es una manera de ver el mundo,
y que las matemáticas son útiles para la vida cotidiana y que son útiles para resolver problemas cotidianos, normales, que les van a servir en la vida, y que de esa manera podamos generar un mayor entusiasmo, porque sin duda, como bien lo decías, las matemáticas van a ser claves para la cuarta revolución industrial que tenemos que enfrentar con todo éxito. Muchas gracias. Yo estoy a la orden. Sí, si quieren, sí. Adelante. Listo, vamos a abrir una tercera ronda de preguntas, solamente con 3 participaciones muy concretas, jóvenes, por favor. Ya sacamos los papelitos de los que preguntaron. Para las abejas. ¿Dónde están las abejas? Gracias. Bueno, sí. Buenas tardes, William Uriel Pérez Velázquez de Chiapas. Nos podrá faltar algo, pero no educación. Nos podrá faltar otra cosa, pero no un maestro que guíe a nuestros hijos y que nuestros hijos crezcan con una preparación a base de competencias, donde todo se lleve a la praxis, donde ya no se viva en un tradicionalismo donde el niño solo memorizaba. ¿A qué voy con esto? Pues prácticamente que ahorita estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología, de la información y la comunicación. ¿Cuál es el reto de la educación para las comunidades donde no tienen internet? Como primera pregunta. Como segunda pregunta, bueno, usted nos dijo que los mejores maestros que deberían de estar frente a grupos son los maestros idóneos. En Chiapas tenemos un caso particular. Afortunadamente yo soy maestro idóneo en nivel medio superior y en nivel básico. Presenté examen en los 2, en uno estoy en segundo lugar y en el otro también estoy en el 117 de 249. Pero ¿qué ha pasado en nuestro estado? Nos dice el subsecretario de Educación que sí hay espacios, pero no hay recursos para el manejo del proceso educativo. Por eso queremos pedirle de manera particular en nuestro estado, y creo que en muchos estados más, que se destinen más recursos a la educación para que podamos tener a nuestros hijos con una preparación fundamental, con una preparación a base de competencias y sobre todo con el aprender a aprender, que son competencias fundamentales para el siglo XXI, donde el niño no debe memorizar las cosas, sino debe aprender a hacer las cosas, y que son pilares fundamentales en la educación. Gracias. Le agradezco, muchas gracias. Gracias, William. Gracias. Vamos con el segundo, Fer. Los leones. ¿Dónde están los leones? Gracias. Bueno, secretario, buenas noches. Mi nombre es Giovanni Barrón Collazo, soy de Baja California Sur. Y mientras nos poníamos de acuerdo para ver quién de mis compañeros o yo hacíamos la pregunta que le vamos a dirigir, me interesó mucho pues ser esta vez un portavoz de los que nos siguen en redes sociales, ¿no? De estos amigos que a lo mejor no pueden tener la oportunidad de estar aquí, inclusive que están, pues, generan empatía con nosotros o no. Y yo puse en mi Facebook, si alguien está interesado en hacer una pregunta a usted, maestro, y de las primeras que puede encontrar, por parte de José Carlos Perseguín, un amigo de Baja California Sur, me dice que cuál es el siguiente paso en la mejora del sistema educativo mexicano y qué espera de quien le sucederá en esta secretaría a usted, maestro. Gracias. Gracias, Giovanni. Y al de Baja California Sur que preguntó. Las panteras. Ahí están las panteras. Gracias. Bueno, secretario, primeramente hacerle un reconocimiento desde el momento que usted tomó el cargo de secretario de Educación Pública, porque realmente nuestro país ya necesitaba un secretario que no temblara ante las manifestaciones sociales, que no temblara
contra los maestros y que tuviera la energía y el carácter para poder llevar las riendas de la SEP. Más que una pregunta, es una propuesta, secretario. El tema de que ojalá en los libros de texto y en el sistema educativo pudieran agregar también desde el nivel primaria una cultura de emprendedores, el emprendedurismo. ¿Por qué? Gracias. Porque si nos damos cuenta, indirectamente o inconscientemente, nuestros padres nos enseñan a crecer, educarnos y ser empleados. Pero llega el momento que terminamos la universidad y andamos buscando trabajo y no encontramos. Cambiar ese chip desde el nivel primaria y que se nos enseñe a innovar, a crear, a producir. Y aparte de ello, que ya tener una relación con las dependencias como INAES, Zagarpa, INGE, que es en Guerrero, el Instituto Guerrerense del Emprendedor, para que haya vínculos de que los mejores emprendedores puedan tener acceso a proyectos productivos que les permitan tener un empleo y generar más empleos para los mismos jóvenes. ¿Es cuánto, secretario? Gracias. No nos dijiste tu nombre nada más. Perdón, Diana Costilla. de Gracias, Guerrero. Diana. Gracias. Con esto es... William, maestro, ¿dónde estás? Gracias por tu pregunta. A ver, la primera parte, sin duda, otra vez, el reto no solo de la infraestructura, el reto del Internet, particularmente en las comunidades más alejadas, muchas de ellas en tu estado. ¿Cómo hacerlo? Llevando Internet, perdón, es muy obvio lo que estoy respondiendo. Y aquí es donde la reforma educativa se cruza con otra gran reforma, que es la reforma en telecomunicaciones. Y hoy, gracias a esa reforma, tenemos algo que se llama red compartida, que va a permitir que el Internet llegue a todos los rincones del país en relativamente poco tiempo. Si se cumple con el plan de la red compartida, más o menos, y se le da, y otra vez regresamos al mismo tema, y se le da continuidad a la reforma en telecomunicaciones y a lo que ha hecho el presidente Peña, en más o menos 5 años, el Internet en nuestro país va a poder llegar territorialmente a más del 90% de la población. Y en menos de 10 años va a poder estar en todos lados. Vamos a ser el primer país de todo Latinoamérica que tenga esos niveles de cobertura gracias a la reforma. Y la prioridad, porque lo estamos haciendo, es a través de la red compartida poder conectar las escuelas y las escuelas que más lo necesitan. Y sobre el otro tema, sobre Chiapas, sobre el reto de las plazas. Hace rato hablé de cómo hemos venido avanzando y hemos venido venciendo resistencias, pero siguen existiendo. Y tú lo sabes, uno de los estados donde más resistencias hay a este cambio es tu estado. Y seguimos todavía luchando como tenemos que luchar para abrir muchas plazas que tienen que estar a concurso, que tienen que estar con maestros como tú, que tienen ese compromiso y esa vocación, y también, sin lugar a dudas, con más recursos. Yo ahorita lo que les puedo decir, y permítanme no anticipar un anuncio que haremos pronto, particularmente en tu estado, conociendo esta problemática, dentro de las posibilidades que tenemos en la SEP, vamos a hacer un esfuerzo muy grande para justamente poder tener más plazas disponibles para los maestros que están obteniendo calificaciones idóneas y que la lista de prelación no alcanza. Así es que vamos en esa línea. Muchas gracias, maestro. Me preguntaban, Giovanni, sobre, ¿dónde estás? Está por acá, gracias. Me preguntaban de redes, sobre el siguiente paso en la reforma educativa o en el cambio educativo. El siguiente paso es darle escala a este cambio educativo. Es decir, hicimos la reforma legal, tanto en la Constitución como en las leyes.
Después iniciamos parte de su implementación con las evaluaciones, etcétera. Hoy estamos en el proceso del nuevo modelo educativo, que se hizo una gran consulta con expertos, con pedagogos. Hoy ya tenemos el nuevo modelo educativo. Hoy tenemos ya los programas piloto de ese nuevo modelo educativo. El siguiente paso, y que otra vez, como esta reforma es una reforma de mediano y de largo plazo, tendrá que ser una continuidad del siguiente gobierno, es darle escala. Que todo esto de lo que estamos hablando no llegue solo a unas cuantas escuelas, sino que llegue a todas. Que esa infraestructura de calidad llegue a las 200,000 escuelas que tenemos en nuestro país y no se quede en 50,000 o en 60,000, que el internet llegue a todas las escuelas, que los maestros de inglés puedan estar en todas las escuelas, que este método pedagógico enfocado en que los niños aprendan a aprender llegue a todos los rincones. El reto es darle escala y para eso necesitamos persistencia, seguir implementando, seguir llevando más recursos públicos a la educación y eso es lo que en los siguientes años se tiene que consolidar. Pero el gran valor de lo que hizo el presidente es que la ruta ya está puesta y ahora con esa ruta lo que necesitamos es darle una mayor escala para llegar a todos los rincones del país. Y finalmente, Diana, ¿dónde estás? Gracias Diana y gracias por tus comentarios, muchas gracias. Los libros de texto, totalmente, y no solo los libros de texto, esto va más allá de los libros de texto, tiene que ver con todo el nuevo modelo educativo y vuelvo a hacer referencia, y tienes razón, y es parte central del nuevo modelo educativo iniciar con una educación para emprender en todo, sin duda en los negocios, pero para muchas otras cosas se requiere una educación que permita saber cómo emprender, tener el valor de hacerlo, creer en ti mismo, que es el primer paso para emprender. Y en eso el conjunto del modelo educativo, las habilidades socioemocionales de las que hablábamos hace un momento son absolutamente fundamentales, porque esas habilidades socioemocionales no únicamente te ayudan a autorregularte, te ayudan a saber convivir con los demás, te ayudan a saber trabajar en equipo, sino que también te dan seguridad en ti mismo, te hacen ser más feliz, te hacen ser más comprometido y te ayudan a dar los pasos fundamentales que se requieren para emprender. Y así, y de eso, por ejemplo, llegas a la educación media superior, en donde hoy tenemos el modelo dual que permite que mientras estás estudiando en un CONALEP, por ejemplo, o en un CECITE, al mismo tiempo estés ya en una compañía trabajando y que tengas un tutor de empleo y un tutor en tu aula. Y ese modelo dual, que otra vez lo que necesitamos es darle una gran escala, le está dando un gran dinamismo a nuestro sistema educativo, precisamente para que quienes quieren emprender y quienes desde el sistema educativo están teniendo cada vez una relación más directa con el sistema productivo y con todos los programas a los que tú te referías. Así es que, pues, es parte central de este nuevo modelo educativo, porque sin duda este país del siglo XXI que estamos construyendo, que tiene que enfrentar esta cuarta revolución industrial, va a necesitar de muchos emprendedores. Así es que yo con esto me despido. Muchas gracias, gracias a todos y sigamos trabajando, como dijo el presidente, para que el siglo XXI sea el gran siglo de México. Muchas gracias. Amigas y amigos, un fuerte aplauso para el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Muchas gracias, secretario, muchas felicidades. Gracias. Le dejamos por escrito el agradecimiento y reconocimiento, secretario, por su participación. Muchas gracias. Gracias. Jóvenes, vamos a tomar 10 minutos de receso, por favor, para tener la última conferencia del día. Pero no se me vayan para tener la foto con el señor secretario de Educación aquí al frente. Acuérdense que quien se mueva además no va a salir en la foto. Muy bien, vamos a proceder a la fotografía del recuerdo
la fotografía oficial con el maestro Aurelio Nuño Mayer. Así que júntense para la foto, por favor, como lo hemos estado haciendo a lo largo del día con los diferentes expositores. Recuerden no meterse al frente, sino estar en los pasillos, en los laterales y en la parte de atrás. Pónganse para la foto, por favor, si son tan amables. Vamos a contar hasta 3, jóvenes. Y después del 3 vamos a gritar muy fuerte: somos PRI. Vamos a esperar a que el maestro Aurelio Nuño se instale ya para la fotografía. Muy bien, contamos hasta 3 y después gritamos somos PRI con nuestra mano arriba. Y decimos 1, 2, 3. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, maestro Aurelio Nuño Mayer. En la Escuela Nacional de Cuadros, en la segunda sesión presencial en Mazatlán, Sinaloa, porque todos somos PRI.